si bien en el último tiempo, en nuestras sociedades llamadas modernas, se habla acerca de la igualdad y de que hemos llegado, dicen las estructuras formales, a todos los lugares a los que queríamos llegar, entonces ¿para qué siguen jodiendo? ¿No? Si total ya han tenido ya presidentas, concejalas, miembros de los directorios, en fin. Y entonces hay como una gran ilusión y espejitos de colores en relación a que ese andar aparentemente libres por la calle y además esa apariencia de liberación en relación a lo sexogenital, es decir, las mujeres hoy, las más jóvenes sobre todo, no tienen las dificultades, las prohibiciones, la mayoría de los estigmas que sí tuvimos las que hoy somos mayorcitas cuando fuimos adolescentes. Vengo a darles la pésima noticia y a decirles, ojo, eso es una ilusión. La igualdad sigue siendo un horizonte al que aún falta mucho camino por recorrer. Es cierto que a partir de lo que decía María Elena y del camino trazado por aquellas ancestras, hemos logrado modificar muchísimas cosas importantísimas. Cada modificación la conseguimos no solo con las ancestras, sino con heroínas propias. Con heroínas propias y con alianzas, incluso alianzas impensadas e impensables, y en colaboración con varones que, insertos en los sistemas de poder, siempre habrá alguien con quien establecer alianzas. Y esto lo digo porque no están los libros de historia. Y en los libros de historia no hay mujeres que hayan hecho historia. Y en los libros de historia no están nuestras heroínas. Y en los libros de historia no está el genocidio que fue la quema de brujas. Y en los libros de historia no están las sufragistas. Esto quiere decir que la igualdad es una mentira. Porque Amadeo va a aprender en la escuela, donde le dicen que los niños no lloren, que el mundo fue construido por los varones. Y que las mujeres somos un agregado interesante, a veces divertido, a veces molesto, a veces cooperativo, porque después de todo bordábamos las banderas, ¿no? Y regalábamos las joyas con una generosidad propia de este sexo al que se supone siempre tan intuitivo, generoso, con lo cual la otra noticia que venimos a dar es también habemos mujeres muy malas. Y reivindico totalmente el derecho a reconocer que en todo caso la ética, la generosidad y la solidaridad son un posicionamiento ético que nada tiene que ver con el útero, es una posición ideológica en la vida, es un posicionamiento político que no todas las mujeres asumen así. Y de hecho se ve con mucha claridad que nuestras ilusiones en relación al 30% en un primer momento y a la paridad en otro momento nos lleva a otra deuda que es, como decía el compañero, una vuelta más, que es no solo las queremos mujeres, las queremos feministas. Porque son enemigas, claro. Revisemos lo de las discusiones del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que una cosa que aprendimos duramente a lo largo de la historia reciente, es que no basta con que haya una mujer, necesitamos que sea feminista. Y aquí hay una discusión interesante al interior del mundo feminista, que tiene que ser además mujer o identidad de género autopercibida, y algunas pensamos que la verdad que no me importa, lo quiero a Enrique Stola peleando por mis derechos, o a Carlos Rosansky, o a tantos otros varones que a lo largo del tiempo se han comprometido fuertemente y sin ninguna duda no son mujeres, y sin embargo la verdad que me gustaría mucho más que estén peleando en el Senado, en diputados, en las legislaturas, esos varones que por otro lado no tienen ningún impedimento en denominarse feministas, e incluso en hablar en femenino, ¿no? E incluso, como Miguel Lorente de España, incluso hablando en femenino. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que parece que tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos un cochecito, pero
el del medio, el fitito, no puede competir con una Ferrari. Entonces es una ilusión del capitalismo, aquella de la meritocracia y aquella que dice, bueno, todas van a tener las mismas oportunidades, que llegue el más mejor. Mentira, es un invento chino que a veces compramos. Y por otro lado, está claro que aún en la actualidad, a pesar de lo mucho que se ha modificado la estructura familiar, sobre las mujeres sigue recayendo la responsabilidad del cuidado. Eso sigue siendo así, sobre todo cuando nos corremos de los centros urbanos, ¿no? No hay, en algunos otros lugares, en los centros más urbanos, en las clases medias, en las clases que tienen acceso a situaciones de universidad y de mayor formación, hay como una diferenciación en el reparto de los roles, y entonces hay, es cierto, un cambio interesante donde los varones participan más en las situaciones de cuidado, sobre todo en el placer de la paternidad, que era algo poco visto hasta hace unos 10 o 15 años. Hoy en las clases medias se ven a muchos papás en las reuniones de mamá y papá, que se siguen llamando reunión de padres, pero no. Se ven a muchos varones en la puerta de las escuelas buscando a sus niños y a sus niñas. Eso antes no se veía. La puerta de la escuela solía ser un club de madres, ¿no? Es decir, en los centros urbanos con mayor acceso a cultura hay una mayor distribución, no necesariamente del todo equitativa, pero hay mayor concepto de lo que significa de verdad la responsabilidad parental, y sobre todo, y a mí esto me parece un dato muy importante, el placer de esa nueva generación del ejercicio de un vínculo amoroso de cuidado con sus propias hijas e hijos. Ese es un cambio y ese es un logro del feminismo, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver lo del informe, del monitoreo. Fueron 5 años de monitoreo, desde febrero de 2013 a diciembre de 2017, que es noticia para los noticieros de televisión abierta. Y en este punto quiero plantearles que la televisión, hablábamos recién de la educación y hablábamos de cómo se naturalizan los estereotipos. María Elena decía, bueno, ¿por qué las mujeres no salen corriendo? ¿Por qué no salimos corriendo? Nadie nos ata, y sin embargo, ¿no? Las mujeres que están en situación de trata, por ejemplo, que es donde más claramente se ve, no andan con un revólver acá, van a la esquina, se compran cigarrillos y vuelven, ¿no? La escuela y los medios son ámbitos, porque hasta aquí hay como un versito acerca de qué importante es la familia. Cuando el núcleo primigenio, la familia es responsable, cuando se discutía en aquel momento salud sexual y reproductiva, es muy interesante escucharlo a Ginés, por ejemplo, hablar de esa época y de lo que costó el reparto de anticonceptivos, por ejemplo. Lo amenazaban de muerte porque él decía que había por anticonceptivos, ni siquiera estábamos hablando de aborto, ¿no? Y no hace tanto, además, no estamos hablando de hace... No es 1870, de ninguna manera. Los medios en los últimos 20 años y con un mayor acelere en los últimos 10 se han convertido en un elemento importantísimo en la creación de sentidos comunes. Los sentidos comunes no son como parecen, algo que tiene que ver con ser bueno, es, ¿cómo te lo digo? Es así, no te das cuenta que es así, no me doy cuenta que es así, y esto que es así hoy acá puede no haberlo sido hace 10 años y puede no serlo dentro de 10, y además esto que hoy se discute acá desde el sentido común, en otros países del mundo, por una cosa o por la otra, es decir, podemos mirar Noruega o podemos mirar Haití, y con toda seguridad los sentidos comunes, sobre todo para aquello que tiene que ver con la cotidianeidad, no son los mismos. Entonces hay que poder pensar cómo se producen los sentidos comunes, y retomo lo que decía María Elena en relación a las cuestiones que tienen que ver con el poder. ¿Quiénes tienen el poder? Porque quien tiene el poder, decía Eliseo Verón, es quien reparte los sentidos comunes. ¿Y qué mejor que ser dueño de la televisión, o de una radio, o de un diario? Cuando se discute y el mundo del periodismo sobre todo sale a la calle a decir el nivel
de concentración de medios que está habiendo en este momento en la Argentina, arrasando con la ley de servicios audiovisuales, no es inocente y no solo se trata de negocios en términos de dinero. El verdadero negocio es la acumulación de poder para producir sentido. Siempre se da a lo largo de la historia, en la correlación de fuerza siempre hay distintas variantes ideológicas partidarias. Y incluso acá, por lo menos en Argentina, nosotros tenemos bastantes medidas positivas comparado con países cercanos como Chile, por ejemplo. Nosotros tenemos una base importante en ese sentido. Y aplicando el artículo 16 de la Constitución, si bien la dinámica es constante, pero yo creo que aún así todo, desde este lugar y en otros organismos, ninguna compañera que la vi en la foto ahí, Cecilia Ranchán, diputada del Río del Sur, es diputada y retirada del espacio, han practicado y han luchado mucho en ese sentido. Hay gente que todavía lucha del derecho y de la educación. Seguro, y la Defensoría del Público ha sido un bastión, por eso Lili nos trae... La Defensoría del Público ha sido un bastión y sigue siéndolo, a pesar de estar ley. Se trabajó en todas las provincias, se trabajó comunitariamente, se trabajó en foros. La Red PAR, red de periodistas feministas, a la cual yo pertenecía en aquel momento, trabajó muchísimo para incorporar las cuestiones de género en un inciso que es el 3M. Ustedes no saben las peleas brutales que teníamos con los colegas, terminó siendo como un articulito que es así de 2 líneas lo de género, pero estábamos contentísimas con el queridísimo Luis Otero y un grupo importante de periodistas feministas a lo largo y a lo ancho de todo el país. De esa ley no queda nada, ¿no? Han arrasado absolutamente con la construcción de esa ley porque lograron imponer que esa era una ley K y que eso solo venía a beneficiar a Cristina o a quienes estuvieran alrededor de Cristina, ¿no? Bien. Entonces, los hechos policiales fueron tematizados, fíjense, 2017, en proporciones semejantes en todos los canales. La TV pública es el canal que más tematizó las noticias monitoreadas de derechos humanos, pueblos originarios y campesinos. Canal 13 fue el que menos tematizó las noticias de géneros. América, el que menos noticias de derechos humanos, y Telefe, el canal que menos abordó noticias de política, porque es el que más tuvo noticias de policiales, que a Barili le encantan. Este año, a diferencia de los años anteriores, un cuarto de las noticias policiales fue emitido por la televisión pública, que además modificó sus estrategias de jerarquización de esas noticias. Después, en todo caso, vamos a poder plantearse, si pasamos, ¿por qué será que en un país con las características sociopolíticas de nuestro país, las noticias policiales ocupan ese lugar relevante? Se los dejo como tarea para el hogar en este ámbito donde pensamos en los derechos humanos, porque la verdad es que una puede elegir qué noticia va a poner al aire. Es decir, tenemos noticias policiales, pero con toda seguridad también tenemos muchas otras noticias, ¿no? Muchas de las cuales nunca aparecen. Después, en todo caso, si tenemos tiempo, podemos charlar un poquito acerca de esto. ¿Qué hará que se privilegie esa sensación de vivimos en peligro? Exacerbar el morbo. Por un lado está el morbo, que hace que estemos todo el tiempo mirando a quién asesinaron hoy. Y hacernos pensar que siempre vivimos en peligro, que el próximo podemos ser nosotros. De todo eso que nos pasa, esa famosa sensación de inseguridad que, o sea, la televisión te dice la tenés en la correcta. Entonces lo que eso produce, sí. La pedagogía de la crueldad. Por un lado es la pedagogía de la crueldad y por otro lado genera algo que inició la dictadura en nuestro país, que es la ruptura de los lazos sociales. Porque si yo vivo en peligro, le temo a quien está al lado mío, ¿no? Entonces caminamos en la calle y estamos así con la cartera en la mano, porque el nene que pasa al lado nuestro puede ser el que me va a robar o me va a matar o me va a sacar el teléfono, ¿no?
Y además esa sensación que se genera es una sensación donde el objeto vale mucho más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, empezamos a discutir cosas indiscutibles, como por ejemplo, si hizo bien o no en dispararle al tipo que intentaba robarle, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacemos un paneo por todos los canales y en todos los canales vemos gente que dice, bueno, pero el tipo, en realidad, qué sé yo, y vos no sabías, y por ahí estaba armado, y entonces hizo bien en agarrarlo. Eso está avalado por la enorme cantidad de noticias policiales, porque además con el tema de que hoy hay tantos canales de noticias, por lo tanto antes había un noticiero a la mañana, o un noticiero a la noche, y la radio, ¿no? No había, de hecho la televisión, acordate, se prendía al mediodía o a la tarde, no había programación matinal. En un primer momento había 4 canales, después empezó a haber cables, ahora ya tenemos Netflix, cable, ahora ya una zapea y no se sabe con claridad si estoy en el aire, en un cable, ¿no? Entonces eso hace también que los programas que vienen de otros países entren con naturalidad, como si fueran Canal 13 o Telefe, y las niñas y los niños terminan hablando como en el patio del Chavo, por ejemplo, ¿no? Y una termina escuchando a las criaturas que vos decís, ¿pero dónde es? Bueno, Senio, por ejemplo, Senio, que ahora es una cosa tan habitual, viene de ahí, en México dicen Senio. Nosotros acá, hasta hace unos años, decíamos señorita, ¿sí? ¿No? Y el tema del lenguaje, del cual nos vamos a ocupar en un ratito, no es tampoco una cuestión tan inocente, ¿no? Entonces, los 2 colectivos más invocados en las denuncias sobre el tratamiento, me quedó fuera sobre el tratamiento inadecuado realizadas por las audiencias en las defensorías, es decir, las quejas más habituales fueron por la tematización ligada a inseguridad y policiales, justamente de niñez, adolescencia, juventud y el cruce de géneros, no como una cuestión de género, sino ligada a policiales. Durante mucho tiempo, las periodistas que trabajamos temas de género, decíamos, no deben poner los femicidios en policiales, porque no es un hecho policial, no es un suceso policial. Hay una secuencia de la que habla Rita Segato, no es solo esta mujer, hay una continuidad, y entonces aparece la Casa del Encuentro que empieza a tomar los primeros datos, luego hoy ya tenemos también los datos de Mumalá, se empiezan a crear los observatorios, pero en un primer momento no teníamos datos suficientes y cada femicidio, que en aquel momento se llamaba asesinato o crimen pasional, ¿no? Aparecía en policiales. O sea, realmente fue un logro muy importante del periodismo de género sacarlo de policiales, ponerlo en la página de Sociedad e intentar que femicidio sea denominado feminicidio o femicidio. No hemos tenido mucho éxito, quiero decirles, ¿eh? Ya logramos que no se hable de crimen pasional, pero... Entonces, cuando hablamos de géneros, el porcentaje asciende al 67% en el cruce con policiales, fíjense. Sí. En el 2017 se analizó género como tema prevalente y se observó que las principales asociaciones temáticas se dieron ligadas a cosas puntuales. No sé por qué me quedó ahí. Yo no sé cómo arreglarlo. Yo lo veía, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Ahí abajo, por ejemplo. Bueno. No importa, bueno. Ahí te fuiste por atrás. Uno más. Ese ya lo vimos antes, para atrás. Uno más. Ahí estábamos ahí. Política, hablamos de polémica. Fíjense cuando se pone la palabra polémica, además. Presten atención a cuando la palabra polémica aparece en una nota periodística, porque es una trampa, ¿no? Esto es como discutir si está bien o no matar porque me robaron un celular o porque me robaron cualquier objeto, no importa si es un celular o el coche. Pero la construcción es muy mala. Claro, bueno, no es inocente. Lo que me importa mucho en cuestión de aquello que tiene que ver con la comunicación y los géneros, es que podamos pensar que este es un dispositivo de poder importante y que el efecto de ese dispositivo en la producción de conocimiento no es inocente.
Por lo tanto, lo que está incluido en el dispositivo, el uso del lenguaje, las imágenes, el modo en el que se tematizan las noticias que se eligen para ser publicadas, las que se repiten 1000 veces a lo largo del día. Es el mismo femicidio, o el mismo asesinato, o el mismo robo, pero la vimos 18 veces a lo largo de todo el día, entonces nos parece que fueron 18 los asesinatos, 18 los robos, ¿no? Claro. Este es un país donde no se puede vivir porque nos están matando a cada rato. Y no, la verdad es que las estadísticas reales en términos de seguridad y urbanismo dicen que la verdad es que la Argentina, en línea general, bueno, ahora con la crisis probablemente los datos cambien, pero hasta hace 2 o 3 años teníamos bajísimos niveles de riesgo e inseguridad en las calles. Sin embargo, la sensación, el sentido común que todas y todos compartimos era, no, bueno, acá no vayas sola de noche, no cruces, no. El caso del tratamiento que se le dio a la chica que mató al novio. Bueno, sí, Nair Galarza. Eso es impresionante, paradigmático. Bueno, ese es un caso paradigmático, porque ahora, hace muy poquito, hubo una chica que atropelló con su coche un rugby y lo mató y le dieron 3 años y 9 meses, ¿no? Es decir, con 4 o 5 meses de diferencia, porque el sistema judicial es un capítulo aparte al cual habrá que dedicarle varias clases, porque el nivel de corrupción en términos de derechos humanos y géneros, ustedes saben que el concepto de corrupción es un concepto que no solo tiene que ver con la comisión de un delito de soborno, sino con la omisión de la debida diligencia de la que hablaba María Elena, ¿no? También eso implica corrupción. Entonces, el caso de Nair Galarza, condenada a perpetua, sin tener en cuenta una cantidad de variables y de situaciones por las que ella pasaba, y con un conjunto de medios hegemónicos pidiendo sangre, ¿no? Pena de muerte. Sangre, pena de muerte. Sí. La van a terminar matando además, porque ahora se la llevan a una cárcel donde ella va a estar en contacto con víctimas de su propio padre. Y Stola se refirió puntualmente al caso del juez Rossi en Paraná, sí. El juez que dejó salir en libertad sí. claro, el que mata, viola y asesina a Micaela. Así que ahí hablamos un poquito de también la deformación del Poder Judicial, no, la falta de perspectiva de género y bueno, entre otros temas. Bueno, se identificó una invisibilización del tópico géneros en los medios en general. Se invisibiliza, no existe, somos la mitad del universo, producimos, participamos en la creación del Producto Bruto Interno, tenemos especificidad en algunas cuestiones, en algunos intereses. Es decir, que hay, ¿cuál sería la participación femenina? No. O sea que acá por ahora te está hablando del tópico, no solo de la participación, del tópico, de cómo se habló del tema. La perspectiva fue policializante, dramatizante y especularizante, es decir, siempre se habló del tema género como si fuera un show, claro, exactamente. Solo en el 2015 aparece el tema fuertemente en las pantallas con la aparición del primer Ni Una Menos, ¿no? Que ahí ya no les quedaba más remedio. Hola, sí, estamos acá, ¿no? No les quedó más remedio. Porque el Encuentro Nacional de Mujeres lo invisibilizan desde hace 30 y... ¿cuántos van ya? ¿35, 33? No sé cuántos. 32, muy bien, hace 32 años que, salvo algunos momentos, yo en algún momento en Canal 13, Mariana Carvajal en algún momento en Televisión Pública, pero en general una reunión de 30.000 mujeres inédita en el mundo, con una construcción colectiva, con un documento que sale consensuado, una cosa insólita, nadie entiende cómo se hace, pero se consigue, a los medios no llega, ¿no? Y Ni Una Menos tiene mucha influencia de periodistas. Y Ni Una Menos tiene mucha influencia de periodistas, efectivamente, porque nace, le pone la frutilla a un terreno muy trabajado y nace de un grupo de periodistas, sí. Bueno, niñez, adolescencia y juventud. En los 5 años de monitoreo predominó el anclaje en niñez, adolescencia y juventud como sujetos peligrosos.
o potenciales víctimas. Es decir, los problemas de la niñez y de la juventud no están planteados en lo que seguramente es el rango mayoritario, no me gusta decirle la norma, de lo que pasa en esa etapa de la vida. Es decir, o son sujetos peligrosísimos, sobre todo si son negritos, villeros, de baja situación social, de color, bueno, ahí ya el nivel de peligrosidad, y se ponen la gorrita al revés, ahí no te digo porque ese es un síntoma de peligrosidad máxima, ¿no? La gorrita al revés. O bien como potenciales víctimas, nunca son sujetos de derecho, nunca son protagonistas, nunca se considera, como sí indicaría la 26.061, que hay que escucharlos, preguntarles, permitir que participen en programas televisivos, que sean protagonistas, que participen en algunas producciones para que su problemática esté suficientemente visibilizada. Sí. La víctima también tiene que tener cierta categoría, porque no todas las víctimas son perfectas. Obvio. Bueno, está muy... Hay víctimas que son, y bueno, porque andabas por ahí. Sí, por supuesto. Te gusta la joda, te gusta salir de noche. Para ejemplificar eso que vos decís, basta con someterse un rato y escuchar a Babi Echecopar. No, pero vos fíjate... Una se somete unos 10 o 15 minutos, no más, chicas, les pido por favor, no más de 15 minutos, porque ponen en riesgo sus vidas. Pero, por ejemplo, en un caso menos complejo, digamos, más complejo y quizá más cercano y más doloroso, también yo observo un tratamiento discriminado. 2 crímenes terribles del año pasado: Santiago Maldonado, 1 de agosto, Rafael Nahuel, 23 o 24 de noviembre. La verdad que el volumen, ¿no?, de la difusión de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, comparado con lo de Rafael Nahuel, indígena, morochito, al que se le da muy poco espacio en los medios, también marca un rasgo ya de los medios y de la sociedad, ¿no? Sí, también es cierto que en el tema de Santiago hubo como una fuerza de la sociedad en su conjunto, con mucho periodismo comprometido por la desaparición. Por la desaparición. Claro. Entonces, toda esa cosa y dónde está, y queremos saber dónde está, y las remeras y los eslogan todo el tiempo, me parece que eso hizo también claro, que en temas de rating o de monitoreo, seguramente la búsqueda de Santiago ocupó un lugar de privilegio a la fuerza. Eso muestra además que cuando la sociedad está consciente, y es un elemento de presión. Ejemplo positivo, ¿no?, en ese sentido. Claro, sí. Sí. Bueno, qué pena, se las voy a mandar completas así ustedes la pueden ver porque la están viendo por la mitad, pero lo que sí alcanzan a ver es que del 28.5 de noticias policiales y de inseguridad hay un 3.4 de géneros. Fíjense en la segunda línea. ¿Qué es noticia en los noticieros? ¿No? 28% policiales e inseguridad. Es exactamente. 27% política, deportes, que nunca nos falte el fútbol, por favor, fútbol masculino, además. ¿Y vos decís que acá que está fuera de cuadro? Sí, algo pasó en la captura de pantalla que yo hice. ¿Pero que está género ahí atrás? Ahí lo ves, fíjate, en la segunda línea, el último es géneros. Ah, la segunda línea se la con el 3.4. Catástrofes, educación, todo eso menos del 2. Personas mayores, 0,8. Cuando vivimos en una sociedad donde la población aumenta su edad y las personas mayores de 50 somos muchísimas, no solo para hablar de los y las jubiladas, y no solo para mostrarnos las publicidades con el pelo blanco sosteniendo corega, ¿no? Sí, porque hay como hablamos de estereotipos, ¿estamos hablando de estereotipos? Entonces, hablemos de estereotipos. ¿Qué pasa cuando una mujer de más de 50, que no necesariamente tiene el pelo blanco, o sí, puede haberse dejado el pelo blanco, decide que la vida sexual le es importante? Por ejemplo, eso que para un varón es recanchero, aunque sea un viejito con panza, para una señora que ya a esa edad debería retirarse, sin embargo, plantear
que tiene un amante, que se enamoró de un muchacho más joven, que sigue teniendo una vida sexual activa, que habla del HELP y de la humedad, y bueno, todas esas cosas que suceden en la vida cotidiana de las mujeres no aparecen ni en las publicidades, ni en las novelas, ni en los periódicos. Esta invisibilidad no es inocente. Había una filmina que yo tengo hace mucho tiempo y como te pasa a vos con la primera de la revolución, la pongo y la saco, la pongo y la saco, porque un psiquiatra consultado por la revista Caras hace ya muchos años, el título de la nota, el copete, era "La menopausia, una patología que puede manejarse". Yo digo, ¿cómo es el criterio? Si le pasa al 100% de las mujeres, ¿podemos hablar de patología? Porque hasta donde yo sé, la patología es como un rasgo diferente de la norma, y entonces se produce la patología, ¿verdad? Que tengas una hepatitis o que tengas qué sé yo, es una patología. No todo el mundo que tiene un hígado tiene una hepatitis, ¿verdad? En cambio, todas las mujeres que llegamos a cierta edad con ovarios y útero, lo mejor que nos puede suceder es que lleguemos a la menopausia, ¿verdad? Y no todas enloquecemos, esto se los digo a las más jóvenes, ¿eh? No todas enloquecen, no todas nos ponemos agrias, amargas, horribles, no, para nada. Entonces el estereotipo que se construye a través de los medios y de la cultura y de la ausencia en las escuelas tiene que ver con invisibilizar a una sujeta protagónica, que somos las mujeres. Ya no pueden con las más jóvenes, ¿por qué? Porque las más jóvenes ocupan el espacio, y lo hemos visto en la vigilia del tema del aborto. Ocupan los centros de estudiantes, y cuando fue el tema del aborto, en el centro de estudiantes hablaban las pibas con una soltura, es decir, donde ya no podemos discutir lo que hace 20 años se charlaba en lo que se llamaban talleres de reflexión en relación a la dificultad de las mujeres para hablar en público. O sea, de verdad, esto, chicas, no fue hace tanto tiempo. Para que las mujeres se iniciaran en la vida política, después del 83, había talleres de reflexión y coordinadoras donde las mujeres se animaban a hablar en público, porque el mundo público no era el territorio habitual. Hoy las pibas, llegan las cámaras a los colegios y en el centro de estudiantes hablan las pibas con una soltura que es maravillosa. Entonces los medios no pueden obviarlo. Pero a las mujeres mayores de 50, por ahora, sí. Son procesos que habrá que ir modificando. Las abuelas no solo estamos para contar cuentos, también contamos cuentos, pero no solo estamos para contar cuentos. Las abuelas maravillosas. Y el tema educación que ocupa el 2,5. A ver, pasa a la siguiente que te va a encantar. Dale. Principales tópicos, entonces, tematizados en cada franja. A la mañana se habla más de política, policiales, el pronóstico del tiempo y el tránsito. Al mediodía se habla de policiales. A la noche, policiales y política. Y en la medianoche, resúmenes internacionales y deportes. Los internacionales en la Argentina siempre son deficientes, inclusive los regionales. La televisión pública antes tenía como una cuestión regional donde nuestros pueblos hermanos y los países limítrofes y lo que venía pasando con los gobiernos más progresistas aparecían en los medios con algunos periodistas. Ahora directamente ya no. Esto también, no hablar de las noticias del mundo, genera un sentido común. Somos los únicos a los cuales les pasa esto. Cuando la verdad es que el avance neoliberal capitalista está destruyendo el universo y el medio ambiente, ¿no? A pesar de que Trump dice que el calentamiento no existe, pero bueno, qué sé yo. Lo cierto es que esa sensación de que esto solo nos pasa a nosotras es la misma sensación de las mujeres violentadas. El violento lo primero que hace es aislar a esa mujer en situación de violencia y cortar sus vínculos. La sensación que ella va teniendo es: esto solo me pasa a mí, yo hago todo mal, no voy a poder con esto, él se enoja porque seguramente yo... Esto solo se modifica cuando esta mujer entra de nuevo en una situación de grupalidad,
de contacto con otras, donde cada quien empieza a contar lo que le pasa, donde puede tener mayor registro de que esto no es algo que solo le está sucediendo y sobre todo no es su propia responsabilidad, ¿no? Y en estos días hemos escuchado muchos discursos donde nosotras somos responsables de lo que nos pasa porque hemos gastado mucho más de lo que teníamos.